Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 23 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El sospechoso de asesinar a sangre fría a 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, D.C. podría enfrentar la pena capital. Un abogado nos explica. Además, el presidente Trump amenaza a la compañía Apple con aranceles del 25% si la empresa no comienza a fabricar sus teléfonos en Estados Unidos. Y un juez federal bloquea la orden que impide a Harvard la matriculación de estudiantes extranjeros. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Ya presentaron los cargos a Elías Rodríguez, el principal sospechoso de asesinar a 2 miembros de la Embajada de Israel en Washington, D.C. Juan Esteban Silva nos explica qué condena podría recibir Rodríguez de ser declarado culpable. Hola Karina, televidentes de Voz News. Pues mientras las autoridades federales intensifican esa investigación por el asesinato de 2 jóvenes diplomáticos israelíes en Washington esta semana, se conocen los primeros cargos penales federales contra el presunto responsable. El acusado es Elías Rodríguez, arrestado tras confesar en la escena del crimen. Este caso sigue generando conmoción y se espera además un juicio, por supuesto, en el que han pedido la mayor pena. Elías Rodríguez es acusado de asesinato de funcionarios extranjeros, delito capital federal, múltiples cargos relacionados con armas de fuego y 2 cargos de asesinato en primer grado. La fiscal general Pam Bondi. The hate has got to stop, and it has to stop now. And this person will be prosecuted to the fullest extent of the law. You all have to understand, I can't talk about the facts. I can't talk about anything else now. They are working tirelessly to make sure this investigation goes proper. It is. Everyone is working together. And that's what's going to happen now. El atentado ha reavivado el debate sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos. Desde diferentes sectores políticos han surgido llamados para que se puedan reforzar esas medidas de protección a las comunidades judías. Esto ha dicho también la fiscal federal Jeanine Pirro, quien ha dicho además que podría enfrentar este hombre la máxima pena. The president and the attorney general have both indicated that, in cases where the death penalty is warranted and seems appropriate, we will use it. It's far too early to say whether that is the case, but this is a death penalty eligible case. Rodríguez no solicitó libertad bajo fianza. Su comparecencia inicial se caracterizó porque el acusado se mantuvo en silencio, mientras la fiscal interina, asegurando que el caso sigue siendo investigado como crimen de odio y terrorismo. Hemos conversado con abogados penalistas, quienes nos explican que estos cargos, en especial el de asesinato de funcionarios extranjeros, se considera un delito capital. Esta es la explicación. Estos delitos llevan penas extremadamente severas. Incluso uno de ellos, el uso de un arma de fuego para cometer un asesinato, podría llevarlo a la pena de muerte. La administración Trump acusó a propósito de esta lucha contra el antisemitismo a la Universidad de Columbia de indiferencia deliberada ante denuncias de antisemitismo tras esta investigación enorme que duró 19 meses. Se informó que se han suspendido $400 millones en fondos federales destinados a la universidad. Este caso coincide en el contexto político y judicial que rodea el caso de Rodríguez, un hombre que permanecerá detenido hasta su audiencia preliminar el 18 de junio en una corte federal de Washington, D.C. La fiscalía confirmando que podrían añadirse también nuevos cargos. El caso apenas comienza. Desde Washington para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y un juez federal impidió hoy que la administración Trump revocara la facultad de la Universidad de Harvard para matricular a estudiantes extranjeros. En una demanda presentada ante el Tribunal Federal de Boston el viernes por la mañana, Harvard calificó la revocación como una flagrante violación de la Constitución de los Estados Unidos y otras leyes federales y tuvo un efecto inmediato y devastador para la universidad y más de 7,000 titulares de visas. El Departamento de Seguridad Nacional había decidido cancelar el programa después de que Harvard supuestamente no le proporcionara registros de comportamiento de los titulares de visas estudiantiles que solicitó. El DHS ofreció a Harvard 72 horas ayer para cumplir con la solicitud y reingresar al programa de visas.
Y un video publicado recientemente parece mostrar a la juez de Milwaukee, Hannah Duggan, hablando con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en el juzgado del condado de Milwaukee, antes de presuntamente ordenarle a un inmigrante indocumentado que saliera por una salida privada. Duggan fue imputada el mes pasado por cargos federales de obstrucción de procedimientos ante una agencia estadounidense y ocultación ilegal de una persona sujeta al arresto. Los fiscales federales argumentan que la juez del Tribunal de Circuito de Milwaukee escoltó personalmente al inmigrante indocumentado mexicano y sospechoso de violencia doméstica Eduardo Flores Ruiz fuera del juzgado en abril, mientras los agentes de ICE intentaban entregar una orden judicial. Y el presidente Trump amenazó hoy a la Unión Europea con un arancel del 50% a las importaciones de esa región y también a Apple con nuevos aranceles a los iPhones fabricados en el extranjero. Vanessa Vallejo nos cuenta sobre estas nuevas posibles medidas de la administración. Vanessa. El presidente Donald Trump no está contento con la forma en la que avanzan las negociaciones con la Unión Europea respecto a los aranceles. Por eso ha hecho una amenaza que podría ser un duro golpe a la economía de la Unión Europea. Y es que ha dicho que recomienda poner aranceles del 50% a las importaciones provenientes de la Unión Europea. El presidente publicó esta mañana en Truth lo siguiente: nuestras conversaciones con ellos no están dando resultados. Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio del 2025. No hay arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos. Esta mañana el secretario del Tesoro Scott Bessent dijo que las propuestas de la Unión Europea no han sido de la misma calidad que otras propuestas enviadas por otros países o grupos de países. Esto dijo en entrevista con Fox News cuando le preguntaron si hay oportunidad de negociar en los días que vienen. Escuchemos. I'm not going to negotiate on TV, but I would hope that this would light a fire under the EU because, Bill, I've said before, EU has a collective action problem here. It's 27 countries, but they're being represented by this one group in Brussels. So some of the feedback that I've been getting is that the underlying countries don't even know what the EU is negotiating on their behalf. También unos minutos antes, el presidente Trump había amenazado a Apple y a su director ejecutivo Tim Cook con un arancel de al menos el 25% a los iPhones fabricados en el extranjero. Esto escribió el presidente en Truth. Hace tiempo que informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y se construyan en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar. De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos. Respecto a este tema, el secretario Bessent dijo lo siguiente esta mañana: creo que una de nuestras mayores vulnerabilidades es la producción externa, especialmente de semiconductores. Gran parte de los componentes de Apple se encuentran en semiconductores. Pues ante estos posts del presidente Trump, el mercado tuvo una leve caída, pero nada muy grave, lo cual indicaría que los inversionistas ven esto como una estrategia más en el proceso de negociación y no como una decisión final, pero ya veremos qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas respecto a estas dos negociaciones tan importantes, Apple y la Unión Europea. Gracias, Vanessa. Ante estos anuncios arancelarios a Apple y la Unión Europea, las acciones mundiales y el dólar registraron una caída. El índice de referencia de Wall Street, el S&P 500, cedía un 1% y los del índice tecnológico Nasdaq 100 perdía un 1.5%. Los índices bursátiles europeos también caían con fuerza. El DAX alemán perdía un 1.6%. El FTSE 100 británico restaba un 0.8% y el índice regional Stocks 600 un 1.9%. Sin embargo, los bonos del Tesoro en Estados Unidos y Europa subían, ya que los activos repentinamente encontraron el favor de los compradores en busca de refugio después de enfrentar una fuerte presión esta semana por las preocupaciones sobre los recortes de impuestos de Trump y la creciente deuda de los Estados Unidos.
Y los niños de hoy podrían vivir vidas más cortas que sus padres, a pesar de que el país gasta más per cápita en atención médica que otras naciones desarrolladas. Esa es la conclusión que presentó ayer la comisión Make America Healthy Again, o MAHA por sus siglas en inglés. El informe, dado a conocer por el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., identifica múltiples factores que contribuyen al aumento de enfermedades crónicas en los jóvenes, desde alimentos ultraprocesados hasta la sobreprescripción de medicamentos y la exposición a sustancias químicas ambientales. El informe describe un panorama preocupante. Más del 40% de los 73 millones de niños estadounidenses de 0 a 17 años padecen al menos una enfermedad crónica como asma, alergias, obesidad, enfermedades autoinmunes o trastornos del comportamiento, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo durante este evento que la administración Trump está aprobando numerosas exenciones que eliminarán la compra de comida chatarra, gaseosas y alimentos con alto contenido de azúcar a través del programa de cupones de alimentos conocido como SNAP. Nebraska fue el primer estado en firmar la exención de mano del gobernador republicano Jim Pillen, convirtiéndose en el primer estado en prohibir la compra de alimentos chatarra con las llamadas estampillas de comida. Según Rollins, Indiana e Iowa también firmaron exenciones, mientras otra docena de estados se preparan para adherirse a esta política. Eso nunca había sucedido antes bajo administraciones republicanas o demócratas, agregó Rollins. Nunca habíamos logrado esto, así que estoy muy orgullosa y agradecida, señaló. Así nos vamos a la primera pausa. Bloquean una ley de California que pretendía prohibir la venta de autos a gasolina en el estado Dorado. Le explicamos. Y recuerde que ya puede ver Voz News y todos nuestros contenidos en su plataforma favorita. Estamos en Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará nuestro noticiero y todos nuestros podcasts. Y le recordamos que también puede descargar el app de Voz en su teléfono celular. Es gratis, así que descárguela ya. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. El Senado aprobó bloquear el intento del estado de California de prohibir la venta de autos nuevos de gasolina para el 2035, esto con el propósito del gobierno californiano de hacer una transición hacia los vehículos eléctricos y de cero emisiones. El gobernador Gavin Newsom y los reguladores de la calidad del aire en el estado Dorado rechazaron las medidas del Congreso y las calificaron de ilegales. Además, dejaron ver la posibilidad de presentar una demanda para mantener vigentes las normas. Los republicanos consideran que la eliminación gradual de los automóviles de gasolina, junto con otras exenciones que California quiere implementar, es costosa para los consumidores y los fabricantes en Estados Unidos. El Pentágono cuenta ya con 10,000 efectivos desplegados en la frontera con México tras el envío de otros 1,115 miembros del servicio, según lo anunció el Comando del Norte en un comunicado. Este movimiento busca proporcionar capacidades mejoradas de sostenimiento, ingeniería médica y operativas como parte del enfoque continuo de todo el gobierno del Departamento de Defensa para obtener el control operativo total de la frontera sur. Los militares desplegados pertenecen a diferentes cuerpos con distintas especialidades para complementar las necesidades de todas las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera, como la patrulla fronteriza o efectivos de la Guardia Nacional de diferentes estados. Por cierto, escuche esto, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, la patrulla fronteriza experimenta un aumento sin precedentes en el interés por aquellos que quieren ser agentes fronterizos. De acuerdo con los datos publicados, se trata del periodo de reclutamiento de 4 meses más exitoso en la historia de la agencia. La patrulla fronteriza publicó un comunicado en el que detalló que en enero recibió el mayor número registrado de solicitudes desde su fundación. De enero a abril de este 2025, este organismo recibió 34,650 solicitudes para ser parte de la división, lo que representa un aumento del 44% con respecto al mismo periodo de 4 meses en 2024. El
presidente Donald Trump anunció hoy un gran canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania, felicitando a ambos países y preguntándose si esto podría conducir a algo grande en una posible referencia a las negociaciones entre ambas naciones. Ante esto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días. Asimismo, Rusia anunció también el canje de 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania. Tras más de 3 años de guerra, desde que el gobierno de Vladimir Putin invadiera Ucrania, miles de prisioneros permanecen detenidos en ambos países, aunque se desconoce el número exacto. En otras cosas, Irán y Estados Unidos concluyeron este viernes en Roma un 5º ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear, con algunos avances pero sin resultados concluyentes, según lo declaró la mediación omaní. Esperamos aclarar las cuestiones pendientes en los próximos días con el fin de avanzar hacia el objetivo común de lograr un acuerdo duradero y digno, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Bar Busadi. Las conversaciones, que comenzaron en abril, son el contacto de más alto nivel entre ambos países desde el 2015. Trump ha retomado su campaña de máxima presión sobre Irán, advirtiendo que habrá sanciones militares si la diplomacia fracasa. La persecución a la disidencia en Venezuela se recrudece. El ministro del Interior y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, comunicó hoy la detención del dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder de oposición María Corina Machado. Cabello relaciona, mejor dicho, a Guanipa con una supuesta red terrorista para atentar contra las elecciones legislativas de gobernadores del domingo. El funcionario chavista anunció además la detención de otras personas supuestamente vinculadas a la conspiración, incluyendo extranjeros. Además mostró imágenes de Guanipa esposado con un chaleco antibalas, escoltado por policías vestidos de negro y encapuchados. Y escuche esto, la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, denunció que el gobierno de izquierda de Gustavo Petro practica el racismo y el patriarcado, reflejando aún más la crisis política que se vive en ese país. Los detalles en el siguiente reporte. No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Márquez, quien también fue ministra de la Igualdad hasta finales de febrero, aseguró en un discurso el miércoles que ha tenido muchas trabas y obstáculos debido a estos prejuicios, por los que no ha logrado llevar a cabo sus proyectos en favor de las comunidades minoritarias. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país. La vicepresidenta ha sido una de las funcionarias más críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene una relación distante. Antes de lanzarse a la vicepresidencia, Márquez destacó por una importante trayectoria como defensora de derechos humanos y del medio ambiente en su natal departamento del Cauca, en el suroeste del país. Su trabajo la convirtió incluso en blanco de atentados. En 2023, cuando ya era vicepresidenta, las autoridades descubrieron un plan para asesinarla con explosivos. Y este sábado 24 de mayo se conmemora el 3er aniversario del trágico tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, en donde 19 estudiantes y 2 maestras perdieron la vida de una manera injusta. Esta tragedia, así como la de Parkland y otras en este país, han marcado un antes y un después, no solo en los sobrevivientes, sino en la población en general. Mañana, que se cumple el 3er aniversario de esta tragedia, solo podemos extender nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Y lo que todos nos preguntamos es si se han mejorado los protocolos para enfrentar este tipo de situaciones. Para hablar de este importante tema, está con nosotros el día de hoy Zeev Fragachan, experto en seguridad y director de operaciones del Dynamic Integrated Security. Bienvenido, Zeev, a Voz News. Gracias, Karina. Muchas gracias. Un gusto de verdad tenerte con nosotros. Y bueno, por supuesto que todos nos preguntamos como padres, especialmente los padres de familia, ¿qué fallos específicos hubo en la respuesta policial durante la masacre de Uvalde y qué han sido los más críticos para reformar de alguna manera los procedimientos? Vamos a recordar, hacer un poquito de historia. Recordemos que el tiroteo de Marjory Stoneman Douglas, muy reciente,
donde el deputy Scott Peterson decidió no entrar. Él le faltaba una semana para retirarse, decidió no entrar y no confrontarse al tirador, porque él simplemente dijo, yo no voy a arriesgar mi vida por unos niños que no son míos. Luego, si nosotros vamos también un poquito a la historia, vamos a ver lo que pasó en Columbine, cuando la policía llegó y cercó el lugar y no intervino, no entró. Desde ese momento se supone que nosotros habíamos cambiado los protocolos. Cuando la policía llegara, ellos tenían que hacer frente al tirador y eliminarlo. En Uvalde, lamentablemente, vimos a 19 policías que no tenían el entrenamiento necesario, que no estaban dispuestos a entrar. Muchos de ellos mismos, y lo vemos por las investigaciones donde nos decían, es que no hay un chain of command, no hay un commander aquí, no hay nadie dando instrucciones, no hay nadie a cargo. Y lo más lamentable es que ellos se dijeron que no tenían las llaves para entrar en los salones siempre estuvieron abiertos, solamente tenías que abrir la puerta. Sí. Recuerdo que también vi en la televisión cuando muchos medios de comunicación estaban diciendo que una maestra había dejado una piedra afuera para salir a fumar un cigarrillo o a hacer un break, y por ahí fue que entró el tirador. Eso es mentira. Ese edificio tenía 3 entradas, las cuales estaban abiertas todo el tiempo. Tú podías haber entrado a cualquier salón y dormir en el salón y nadie se hubiera dado cuenta. Terrible. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Se han cambiado los protocolos? ¿Se están siguiendo esos nuevos cambios? Sí. En el estado de la Florida fue el primer estado después de Marjory Stoneman Douglas en promulgar leyes en las cuales tú no puedes operar una escuela si no tienes un Safe School Officer o un deputy entrenado y certificado para poder manejar la situación dentro de la empresa. Recordemos que un tirador, un evento de active shooter dura 8 minutos. 8 minutos. Cada 8 segundos alguien recibe un disparo. La respuesta de la policía de los Estados Unidos es entre 8 y 10 minutos. Eso significa que la policía va a llegar muy tarde. Así es. Si tú no tienes a nadie dentro del colegio para mitigar esta situación, es criminal que tú estés operando una escuela. Creo que en Texas pasaron una ley muy parecida. Lamentablemente no ha sido utilizada en su totalidad. Sí. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades que hagan algo. En este sentido, a muchos padres de familia les pone nerviosos el pensar que haya un oficial armado o que incluso haya maestros armados en las escuelas. Tú, como experto en seguridad, ¿qué recomendarías? ¿Qué es lo más seguro tanto para los niños como para el personal? Lo más seguro es tener una persona certificada y entrenada para manejar esta situación. Poner un oficial de policía que no está certificado y entrenado, que simplemente es un oficial de policía, un deputy o un oficial de policía, es incorrecto. Y te voy a explicar por qué. Porque va a pasar lo mismo que pasó en Uvalde. Ellos no tienen los tools, ellos no tienen el entrenamiento para poder penetrar en un salón de clases, para poder deal con un tirador activo. Para neutralizarlo. Nosotros una de las cosas que hacemos es que nosotros solamente contratamos veteranos o retired law enforcement y luego los mandamos a un entrenamiento riguroso de un poco más de un mes para poder llevarlos a un nivel muy superior al de cualquier deputy en la calle, un nivel al de un SWAT team. Claro. Ese es el tipo de personal que tú quieres en un colegio. Tú no quieres simplemente un policía. Ahora, como padres de familia, obviamente que yo tengo niños y los mando a las escuelas, ¿qué puedo hacer yo como mamá o como padre de familia, los que nos están viendo, para preparar a nuestros hijos para saber cómo reaccionar en caso de esta situación? Y también los maestros que nos están viendo, ¿qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer ante una situación de un tirador en una escuela? El peor enemigo que nosotros tenemos es la complacencia. El pensar que alguien va a hacerlo por nosotros. Si nosotros vamos otra vez a la historia, vamos a darnos cuenta de que en Stoneman Douglas, en Uvalde, habían signos de que esto iba a pasar. La gente tenía reportes de esto. Nosotros sabíamos que el tirador tenía problemas psicológicos y que estuvo involucrado con la escuela, pero nadie habló entre ellos. El FBI no se lo dijo a la escuela no se lo dijo al FBI, ni tampoco a la policía. Todo el mundo andaba, sabía que estaba pasando, pero nadie tomaba acción. Nosotros como padres, los educadores, la gente que está en la escuela, conoce a los niños, sabe qué es lo que está pasando. Claro. Esa información tenemos que manejarla. Lo primero sería reportar cualquier cosa sospechosa. Absolutamente. Y si ya estamos en medio de la situación, Zeev, yo sé que es muy difícil, pero si ya se está en medio de esa situación, si ya estás en un salón, estás escuchando que alguien está disparando, ¿qué se debe de hacer? Barricar la puerta, cerrarla.
cerrar la cortina de la ventana que hay en la puerta, si la hay, y luego mover a todos los niños y al staff a un safe corner, a un lugar, a una esquina alejada de la puerta. Sí. Recordemos que el tirador tiene 8 minutos, si no hay nadie en la escuela, para hacer lo que va a hacer. Sí. Si tienes respuesta en la escuela, tiene segundos. Yo necesito mantener a los niños, al personal de la escuela, fuera del área del tirador. El tirador nunca le va a disparar algo que no pueda ver. Claro. Eso es lo más importante. Lo más importante, y con eso nos quedamos, ese mensaje tan importante. Ojalá que se dejen de dar este tipo de situaciones, que no las tengamos que enfrentar y que si se dan, se enfrenten de la manera más efectiva posible para mitigar el daño y que no sea mortal como lo hemos vivido anteriormente. Muchísimas gracias. Zeev Fragachan, por estar con nosotros hablando de esta importante información. Así nos vamos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voces. Como le informamos hoy, el presidente Trump amenazó a la Unión Europea y a la compañía Apple de imponerles nuevos aranceles. A los primeros por no avanzar en un acuerdo arancelario y a los segundos por no comenzar a fabricar sus populares teléfonos iPhone en los Estados Unidos. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, comenzamos con los europeos. ¿Cómo reaccionarán los europeos ante esta nueva amenaza arancelaria del 50%? Comienzo contigo, Vanessa. Pues tienen que sentarse a negociar y tienen que presentar mejores propuestas. Esta mañana vimos al secretario del Tesoro que explicaba que aunque las conversaciones habían ido bien, que lo que él pensaba era que el presidente Trump no le gustaba o no le parecían, digamos, apetecibles las propuestas de la Unión Europea. Y también señaló algo muy interesante, y es que dijo que cuando él hablaba con diferentes personas de la Unión Europea, se daba cuenta que los que estaban manejando esas propuestas que estaban llegando al presidente Trump era un grupo muy pequeño de gente en Bruselas, que estaba desconectada con lo que en realidad pasaba en la Unión Europea. Entonces, ¿qué le espera? Pues que eso se pueda solucionar. Y yo creo que pues ante una amenaza como esta, 50%, yo creo que muchas personas que de pronto se están viendo aisladas, como decía el secretario Bessent, de esas negociaciones de una cúpula de Bruselas, pues creo que van a tener que presionar para que efectivamente le presenten al presidente Trump unos mejores acuerdos o negociaciones. Y bueno, por supuesto que llama la atención porque en un principio parecía que había una muy buena disposición por parte de la Unión Europea de llegar a un acuerdo justo comercial con los Estados Unidos. Alfonso, en esta parte de las propuestas, no sé qué tantos detalles hay afuera, pero ¿cuáles nos podrías decir que de alguna manera son los que quizá no le gusten a Trump de la relación comercial entre Europa y Estados Unidos? No sé porque no hay muchos detalles. O sea, lo que me llama la atención es que a pesar de que la Casa Blanca reconoce que hay mucho progreso en las negociaciones con otros países, en el caso de la Unión Europea, el presidente Trump claramente está frustrado con ellos y está diciendo que no ha habido ningún avance. O sea, que durante todo este tiempo no ha habido ningún avance. Eso es verdaderamente sorprendente. Sí hay, yo sé que Estados Unidos, la administración tiene un interés en poder vender más automóviles al mercado europeo. No sé si es acero y aluminio también un tema que causa división o confrontación en las negociaciones. Honestamente no sé, pero enfrentados con un posible arancel de 50%, en menos de 2 semanas, me parece que los europeos tienen que reaccionar rápidamente y ver cómo se puede lograr este impasse, porque me parece que eso es lo que hay, un impasse. Orlando, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan rápido se puede llegar a un acuerdo con las naciones europeas? No, yo creo que puede llegar a resolverse rápido, sobre todo por la presión que está ejerciendo la administración Trump. Europa no se puede dar ese lujo. Obviamente están tratando de extender esto, tratando de no tener que ceder ante la administración, un poco aprovechando que ha habido muy mala prensa para la administración por el tema de los aranceles y quizá consideran que eso podría hacer que la administración se eche para atrás, pero es claro que Trump no está jugando. Y cuando planteó que hay que llegar a un comercio más justo, sobre todo en el caso de Europa, lo está haciendo en serio.
y lo que está planteando, lo que está poniendo sobre la mesa podría hacerle un daño muy grande a Europa, que nuevamente yo creo que ellos no pueden darse ese lujo. Por supuesto. Y bueno, otro de los nombres que salió a relucir hoy es la compañía Apple, fabricantes de los iPhones, el teléfono que muchos estadounidenses tienen, que ya es de por sí algo caro, pero habla precisamente, él lo manifestó, él quiere que estos teléfonos sean fabricados aquí en los Estados Unidos. ¿Qué impacto podría haber en los precios de estos teléfonos, Vanessa, de ser fabricados completamente aquí en los Estados Unidos? No hay forma de que estos teléfonos puedan ser fabricados completamente en Estados Unidos y no tengan, pues, ni siquiera, yo he escuchado analistas que dicen que no solo se trata del precio que aumentaría, estamos hablando en cientos de dólares, pero no solo el precio, sino que hay expertos que dicen que, por ejemplo, sería muy difícil no solo la creación, sino también la manufactura en un tiempo corto, digamos, acomodar para que todo eso se haga en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil, creo que, y esta mañana de nuevo el secretario Bessent, un poco matizando el asunto, decía que tal vez ciertas componentes se pudieran, digamos, encajar o manufacturar en otros países, pero diferentes a China. Creo que eso hace una solución intermedia y mucho más, digamos, práctica para lo que puede ser, porque de lo contrario, pues yo creo que mucha gente se va a enojar si tiene que pagar precios muy altos por Apple, que es una marca tan usada acá en Estados Unidos. Obviamente es muy difícil encontrar un país que tenga las condiciones de esclavitud que tiene China y que además tenga ya esa industria desarrollada. Es difícil, pero pues yo creo que es una pelea que hay que dar, pero creo que hay que, digamos, matizar, como así esta mañana el secretario Bessent, hablando de que no es necesario que todo se haga acá en Estados Unidos. ¿Cuál podría ser ese punto medio, Orlando, entre Apple y el gobierno, obviamente, de Trump, que quiere darle prioridad a los Estados Unidos primero? Bueno, yo creo que se podría buscar que Apple fabrique en un país quizá de la región, un país en el que los intereses de Estados Unidos estén bastante involucrados, de alguna manera logre recibir muchos más beneficios y logre mantener mucho más control de todo el proceso. Pero es completamente irreal pensar que una empresa como Apple va a fabricar los iPhone en Estados Unidos. Entiendo que eso subiría el precio mucho más del doble de muchos de estos productos. Esto sería letal para Apple, esto no beneficiaría a una compañía americana que es verdad, fabrica fuera, pero también genera miles de empleos en Estados Unidos y es una compañía insigne de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se puede llegar a un punto medio, a una negociación realista. Trump también debe pensar en el consumidor, no solamente en los empleos que se van a generar, porque eso también va a afectar la economía. Apple es probablemente el teléfono más utilizado en Estados Unidos, así que ojalá se pueda negociar bien. Ojalá que sí. Yo creo que todo el mundo que está viendo espera que eso se pueda negociar bien, por supuesto, porque ya de por sí no son nada baratos. Vámonos al siguiente tema, y es que, tal y como se esperaba, Harvard apeló la decisión de la administración de impedir el otorgamiento de visas a estudiantes extranjeros que acuden a esa universidad. Hoy mismo un juez federal falló a favor de Harvard. ¿Qué significa este fallo, Alfonso, y qué se prevé, qué es lo que sigue en este proceso legal y en esta batalla legal entre la administración del presidente Trump y Harvard? Bueno, ya lo anticipábamos ayer que Harvard iba a demandar. Esto es un injunction, un bloqueo temporal de la decisión de la administración. El juez reconoció que la decisión de la administración le causa a Harvard y esos estudiantes un daño inmediato e irreparable, y esa es razón suficiente para bloquear la decisión. Recordemos que son casi 7,000 estudiantes extranjeros en Harvard, es el 27% del estudiantado. Entonces, esos estudiantes tendrían que inmediatamente cambiar, transferirse a otra universidad, tomar medidas inmediatas. Es un problema para ellos, un problema para Harvard, porque obviamente pierde los estudiantes inmediatamente, crea problemas de todo tipo, programáticos, logísticos, financieros a la universidad. Entonces, esto se bloquea. Dicho eso, creo que lo que está pidiendo la administración es algo totalmente sensato. Lo que le está diciendo a Harvard es que necesita información sobre mala conducta de estudiantes internacionales o acciones disciplinarias. Ellos quieren evaluar
qué tipo de mala conducta, acción disciplinaria han tomado sobre algunos estudiantes. Si es, por ejemplo, que han participado en manifestaciones y han sido sometidos a acción disciplinaria porque han acosado o incluso incurrido en violencia en contra de otro estudiante, puede ser razón para deportarlos. Y yo creo que es importante que el gobierno federal lo sepa. Claro. O sea, da la impresión de que Harvard lo que quiere es esconder a estudiantes internacionales que pueden estar incurriendo en conducta criminal y en antisemitismo. Claro. ¿Por qué Harvard ha sido tan renuente a dar este tipo de información, Vanessa? ¿Coincides con Alfonso en que quizá quieren ocultar este tipo de información para proteger a estos estudiantes? Pues sí, yo creo que hay cierta parte de los directivos de las universidades que en general no quieren ver tanta intromisión del gobierno. Y creo que esa es una postura válida, pero creo que por el otro lado sí hay muchas personas que quieren proteger a aquellos que definitivamente están acosando a la comunidad judía, que están haciendo este tipo de protestas, ya sea porque están de acuerdo con esa ideología o porque tienen una ideología en general de izquierda. O porque ellos mismos son antisemitas. O sea, yo sí creo que ese antisemitismo en las universidades ha llegado a los niveles más altos, entonces creo que hay de las dos cosas. Y en todo caso yo supongo que esto llegará de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, entonces creo que es un momento muy interesante para la gente que le gusta ver todas estas discusiones en la Corte. Claro. Orlando, ¿crees tú que Harvard podría verse envuelta en una crisis financiera? Si de alguna manera se sostiene esta medida por parte del gobierno al final de todo el litigio, y otra si se le suma, por ejemplo, las sanciones que ya ha tenido, como la retirada de fondos federales y la retirada de exenciones por parte del gobierno. ¿Cómo lo ves? ¿Podría crear esto una crisis financiera para Harvard? Creo que le podría afectar determinantemente. No sé si va a empobrecer a Harvard. Harvard es probablemente la universidad más rica del mundo. Pero sí, yo creo que le va a afectar. Y hoy Harvard publicaba una editorial diciendo que Harvard no es Harvard sin sus estudiantes extranjeros. Y hay que decir, ¿no? Mucha gente buena, pues históricamente, yo creo que en el mundo se admira a Harvard por la historia que tiene Harvard, por la tradición de Harvard. Mucha gente que se ha formado en Harvard ha hecho muy bien a sus países, ha contribuido también con Estados Unidos, pero es que aquí hay un problema mucho más grande y Harvard tiene que atenderlo urgentemente. Como lo que pasó hace un par de días cerca del Museo Judío en Washington. Es evidente que aquí hay un problema que trasciende completamente la disputa entre Trump y Harvard. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión cultural. Ahora, yo no esperaría que Harvard ceda, ¿no? Al final, esta universidad es mucho más grande que una administración, es mucho más grande que 4 años de un presidente, tiene una historia de siglos, una historia muy rica, pero también tiene un problema muy profundo. Y yo creo que la única forma de que realmente la universidad cambie es que haya una presión muy fuerte de los estudiantes de Harvard, de la gente que le paga a Harvard, de la gente que mantiene Harvard, no necesariamente del gobierno federal. Claro, y esa sería rápidamente mi pregunta en 30 segundos para todos ustedes. ¿Qué se podría hacer para salvar a Harvard? Y me refiero para salvar a Harvard quizá de esta negligencia que ha tenido en torno al antisemitismo, a otro tipo de la ideología woke que hemos discutido también anteriormente, no solamente de Harvard, sino de otras universidades. ¿Qué se requiere para salvar a una institución con una trayectoria tan grande y una historia tan grande como lo menciona Orlando? Rápidamente, Alfonso, Vanessa y Orlando. Bueno, Harvard no va a colapsar, ni mucho menos. Es la universidad más rica del mundo. Pero me refiero en cuestión de ideología, para salvarla y que deje de ser, o sea, que vuelva a lo que era realmente antes, ¿no? Que era la formación de líderes del mundo. Eso el gobierno federal no va a poder lograr eso. Lo más que va a poder lograr un nivel de cooperación, de colaboración, en dar información sobre estudiantes internacionales. Pero en términos de la línea ideológica, yo creo que ya estas universidades están perdidas. Realmente no sé qué se puede hacer a corto ni mediano plazo para cambiar estas universidades. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que aunque si bien una administración no puede determinar la línea ideológica en lo que enseñan de una universidad, y no creo que eso esté bien,
yo sí creo que una administración puede crear mucho impacto en el sentido de cómo la opinión pública y cómo la gente concibe esa universidad, porque durante los años de Biden, pues seguramente mucha gente no se estaba dando cuenta del problema tan grande hasta que no vimos estudiantes secuestrados en una biblioteca. Pero el hecho de que el presidente esté poniendo esto a nivel nacional y poniendo el ojo en eso, yo creo que sí hace que cada vez más, porque yo ya he visto varios casos de señores, empresarios muy importantes que salen y dicen, yo no enviaría a mi hija a Harvard porque es que va a salir mal de ahí o va a pasar un mal rato. Pero Vanessa, ¿cuánta gente solicita Harvard y cuántos aceptan? O sea, siempre van a encontrar a alguien que reemplace a aquella persona que decide no ir a Harvard, porque la demanda por entrar a Harvard es tan grande. O sea que yo creo que eso francamente va a cambiar. Pero a lo mejor los donantes también. A lo mejor hay donantes que dicen, ¿sabes qué? El rumbo que está tomando ideológicamente Harvard ya no representa lo que yo quisiera y dejo de donar. No sé, Orlando, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves? Yo no soy tan pesimista como Alfonso. Yo creo que evidentemente hay un problema muy grande ideológico en Harvard, pero yo creo que va a haber un backlash también muy grande. Yo creo que el mundo está cambiando, creo que Estados Unidos está cambiando, obviamente es un cambio muy lento, es un cambio que está empezando desde las bases, pero yo creo que eventualmente la misma vanguardia, ¿no? Las mismas generaciones van a ir recuperando Harvard. Yo espero que eventualmente pueda salir de este hueco en el que se encuentra. Bueno, y todo comienza con el liderazgo. Quizás si se escoge al líder correcto pueda llevar a Harvard en una nueva dirección. Vámonos al corte comercial. Quédese, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News. Hay nueva información en relación a la reciente liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema del cual vamos conociendo más detalles. Orlando, comienzo contigo. ¿Qué es lo nuevo que se sabe de este caso? Bueno, que Rick Grenell, como un poco se esperaba, actuó a espaldas de la administración. Un poco para contextualizar, hace 3 días Grenell viajó a Antigua y se llevó consigo hacia Estados Unidos a un rehén, una persona, un americano, un veterano que el régimen de Nicolás Maduro había secuestrado a finales del año pasado, y luego salió a decir que la licencia de Chevron iba a ser extendida. Salió en el programa de Steve Bannon diciendo que el presidente Trump iba a extender la licencia, que no iba a dañar una empresa americana y que lo mejor era normalizar las relaciones con Nicolás Maduro. Más temprano sabemos que Bloomberg había publicado esta exclusiva, la había adelantado. Pues resulta que todo esto fue a espaldas de la administración y que Grenell tomó un avión privado, no viajó en un avión del gobierno, precisamente porque no notificó a nadie. La decisión de supuestamente extender la licencia la inventó Grenell, se la inventó, lo estaba diciendo, según un reportaje del New York Post, para forzar a la administración a aceptar esto. Eso habría generado muchísima molestia en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, y bueno, parece que no le salió bien a Grenell porque finalmente el secretario Marco Rubio anunció que la licencia que le da $500 millones mensuales a Maduro no iba a ser extendida. Así es, y finalmente va a terminar como estaba previsto el próximo 27 de mayo, me parece, 26 o 27 de mayo, o sea, dentro de un par de días prácticamente es que va a expirar. Ahora, ¿cómo ves la función de Marco Rubio, el secretario de Estado? ¿Está demostrando su poder dentro de la política exterior de los Estados Unidos y demostrando que de alguna manera él está bajo control de la política exterior de Estados Unidos? Alfonso. Totalmente, pero no creo que sea solo Marco Rubio el que esté diciendo yo soy el secretario de Estado, yo soy el asesor de seguridad nacional, sino es que el presidente tiene confianza en Marco Rubio y le ha dado esa responsabilidad. O sea, vamos, lo que está sucediendo aquí en términos periodísticos es un bochinche. O sea, ¿cómo es posible que Grenell haya tomado unilateralmente esta acción, que haya ido a Antigua a negociar con el gobierno de Venezuela, supuestamente a nombre del presidente Trump, y en contra de la política establecida del presidente Trump? El presidente Trump ya ha impuesto aranceles a cualquier país de 25%, a cualquier país que compre petróleo venezolano. Ya se sabía que iba a vencer esa licencia. Grenell no tiene esa autoridad, entonces está trabajando en contra de la política del presidente Trump, de la administración Trump,
está haciendo quedar mal públicamente al presidente Trump. Esto no es America First ni pro-MAGA lo que hizo Grenell. Y yo creo que Rubio sencillamente hizo el trabajo que tenía que hacer, el trabajo que le ha dado el presidente. Yo creo que, lo vuelvo a decir, Grenell aquí se le está jugando fría. Y obviamente sabemos que hay distintos sectores dentro de la administración, hay personas incluso afuera, miembros del movimiento MAGA que están defendiendo a Grenell, pero a final de cuentas puede haber distintos puntos de vista, pero cuando el presidente Trump ya ha establecido una política, cualquier persona que trabaje en contra de esa política no está promoviendo la agenda MAGA. Es tan sencillo como eso. Esto es algo bastante escandaloso. Debería haber repercusiones. Para mí esto es para que remuevan a Grenell de su puesto. Por supuesto, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Como tú lo dices, también hay un sector que lo sigue defendiendo, pero hay que ver qué es lo que pasa. Ahora, por otra parte, hoy el gobierno de Maduro arrestó a otro líder de la oposición venezolana de cara a las próximas elecciones del domingo. La pregunta es cómo actuará la administración Trump para luchar contra dictaduras en América Latina que utilizan a los presos políticos para lograr sus acuerdos con Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, como Venezuela, Vanessa. Sí, yo creo que este tipo de golpes a la dictadura son muy importantes, que deje de recibir, por ejemplo, ahora dinero de Chevron es muy importante. Y lo otro es que no solo es Marco Rubio, sino que también yo quisiera como darle un aplauso, me estoy adelantando, pero ese no va a ser mis aplausos, pero aparte de eso quisiera darle un aplauso también a los congresistas cubanos, porque los cubanos dijeron no vamos a votar, y esto desde hace rato, desde la primera negociación del bill, ellos dijeron no vamos a apoyar si se extiende la licencia de Chevron, y obviamente el presidente sabía que necesitaba esos 3 votos, entonces tenemos a unos 3 congresistas cubanos comprometidos con Venezuela también, y eso es muy importante, y obviamente del lado de Venezuela pues ya estamos viendo hoy el secuestro de Guanipa, que es nada más que la respuesta de una tiranía que se siente golpeada y que siempre reacciona así cuando se siente golpeada. Y entonces esto confirma una vez más que efectivamente los que se beneficiaban con lo de Chevron es la tiranía, bueno, además de Chevron y no sé, el grupo de cabilderos que tienen acá en Washington, porque también dejo esto con una pregunta, es ¿cuál es la desesperación de Grenell por hacer esto? Actuar a espaldas de una administración, irse en un avión privado, es decir, ¿qué hay detrás? ¿Por qué está tan desesperado por esa licencia de Chevron? Claro, es algo que... Claro. Karina, y si pudiera subrayar lo que acaba de decir Vanessa, porque es tan importante. Grenell no solo está actuando en contra de los intereses de política exterior de los Estados Unidos, pero también puso en riesgo la aprobación del One Big Beautiful Bill, que es la pieza central legislativa del presidente. O sea, es una cosa increíble. No sé, como bien dice Vanessa, qué interés está adelantando, pero ciertamente no son los del Donald Trump. Por supuesto, va a ser muy interesante ver en qué termina todo esto y ver si hay consecuencias en este caso para Grenell. Vámonos ahora sí al segmento favorito de muchos porque es viernes, aplausos y abucheos. Comenzamos con los abucheos para que cerremos de manera positiva, así que vámonos contigo. ¿Para quién van tus abucheos de esta semana, Vanessa? Para los demócratas que en general han estado tan callados con este asesinato que ocurrió de estos 2 diplomáticos judíos acá en Washington. Es decir, si esto hubiera sido otra cosa que no involucrara a unas víctimas judías, estaríamos otra vez con todas las redes llenas diciendo que las armas, que hay una epidemia de violencia de armas y un escándalo, pero no han dicho nada, e incluso tuvimos a la congresista Ilhan Omar volteando la cara cuando un periodista le pregunta directamente que si condena el asesinato. Terrible, ahí los fuertes abucheos para estos demócratas, para estos funcionarios, es inconcebible, como tú bien lo dices, cuando se aplica a su ideología política, entonces sí lo explotan, y cuando no, cuando va en contra, desafortunadamente se quedan en silencio o voltean la cara, como lo ha hecho Ilhan Omar cuando fue cuestionada. Vámonos contigo, Orlando, ¿para quién van tus abucheos? Yo quiero adelantar que estos van a ser mis aplausos de abucheos más predecibles de la historia. A Laura Loomer y a todos los falsos MAGA que han ido en los últimos días en contra de los intereses de la administración, en contra de la política exterior de la administración, tratando de colar la idea de que Trump tiene que mantener una licencia
que financiaba a uno de los grandes enemigos de este país, que financiaba a quien está al mismo tiempo pagándole al Tren de Aragua para matar americanos, para exportar cocaína. Eso es completamente inaceptable bajo el argumento falso de que si Estados Unidos no enriquece a Maduro, entonces lo va a hacer China. Me parece, además es falso, pero es completamente inmoral. Así que abucheos a Laura Loomer, pero además a muchos que son supuestamente magas y están yendo en contra del presidente Trump. Ahí están fuertes los abucheos para ellos. Y nos vamos contigo, Alfonso. ¿Para quién van tus abucheos? Pues mira, como sabemos, fue una semana legislativa muy importante aquí en Washington, en la Cámara, y yo quiero abuchear a los congresistas republicanos Andrew Garabino de Nueva York y David Schweiker de Arizona, porque ambos, aunque querían votar a favor del proyecto, terminaron no haciéndolo. El primero porque se durmió y el segundo porque llegó tarde a la votación. Lo que es increíble, este proyecto casi se cuelga, pasó por un solo voto y estas personas, por su irresponsabilidad, no votaron. Yo creo que aquí hay una lección que aprender, ¿verdad? Y es que en la vida hay que estar muy atentos y muy despiertos, porque si no, van a pasar muchas oportunidades que no vamos a aprovechar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ahí están fuertes los abucheos para ambos. Y bueno, ahora sí vámonos a lo positivo. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Alfonso le está tirando pullas a Orlando que no se despierta temprano. Y ahorita no le va a gustar a Alfonso porque yo creo que vamos a tener dobles aplausos porque yo voy a aplaudir al secretario Rubio, pero supongo que por una cosa diferente a la que lo va a aplaudir Orlando. Yo lo voy a aplaudir. Los dos van a aplaudir a Rubio, no, por favor. Yo lo voy a aplaudir por las dos audiencias que tuvo esta semana, que dejaron unos clips con todo el mundo impactado en redes sociales, todo el mundo está deslumbrado con Rubio porque es impresionante la habilidad que tiene para responder, incluso en preguntas que le hicieron que yo me quedaba como, esa está difícil. Él decía cosas muy, muy brillantes. Dijo, por ejemplo, que el Departamento de Estado, que el dinero que el Departamento de Estado da a otros países no es caridad, que obviamente habían situaciones muy difíciles, pero que Estados Unidos no tiene por qué estar haciendo caridad ilimitada y sin ningún tipo de tiempo en general. También dijo que le dijo al senador Van Hollen que a él le gustaba irse a tomar margaritas con traficantes humanos, lo cual por supuesto que fue una muy buena respuesta. Entonces mis aplausos por las dos buenas audiencias al secretario Rubio. Ahí están los aplausos y yo tengo que agregar mi favorita, cuando le dice Van Hollen que él se arrepentía de haber votado para confirmarlo como secretario de Estado y entonces le dice Marco Rubio, bueno, su arrepentimiento confirma que estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, me encantó esa respuesta, fue brillante de verdad. Vámonos, Orlando, sorpréndenos. ¿Para quién van tus aplausos de esta semana? Ahí viene, Rubio. Marco Rubio. A ver, ¿por qué? Marco Rubio. Le estamos dando muchos aplausos para que no se duerma esta semana en la intensa gira y las intensas reuniones que va a tener. Marco Rubio, a ver, salvó prácticamente a Venezuela de hundirse. Nuevamente con un financiamiento de una compañía americana, como ya hemos dicho innumerables veces, pero parece que hay que repetir porque hay gente que todavía no lo entiende, una compañía que está financiando un régimen que le hace daño a Estados Unidos, el régimen que indirectamente mató a Laken Riley, el régimen que se ha beneficiado de una licencia que le dio Biden, pues Marco Rubio acabó con eso. Parece que le van a cortar esa plata, se opuso incluso a facciones muy influyentes dentro del mundo MAGA, hay que decirlo, a los ataques de gente que ha influido y que tiene mucha ascendencia en el mundo de Donald Trump, pero aún así se paró firme y lo logró, convenció a Trump, le dio los argumentos necesarios y finalmente cortó ese chorro que le entraba a un régimen que odia a Estados Unidos. Así que aplausos para Marco Rubio porque se los merece. Así es. Dobles. Yo estoy de acuerdo con ellos, Alfonso, se los merece, de verdad que sí, la fortaleza que ha tenido para no sucumbir ante presiones fuertísimas y diferentes escenarios que pudiese haber de presión, de verdad es increíble cómo lo ha hecho excelentemente bien. Alfonso, vámonos contigo, ahora sí, ¿a quién vas a aplaudir esta semana? Me siento fuera de lugar, esto se ha convertido en el club de fanáticos de Marco Rubio. Yo voy a aplaudir al embajador Grenet. No, un chiste. No, en serio, en este fin de semana de la recordación, el lunes es Memorial Day, me parece apropiado aplaudir a todos esos miembros de las Fuerzas Armadas que a través de la historia han defendido nuestra nación. Si podemos vivir en una nación libre, democrática,
es gracias a ese sacrificio que ellos hicieron. La libertad no es libre, freedom is not free, y gracias a ellos podemos vivir en paz, podemos vivir en un país libre. Así es, un aplauso de verdad para todos ellos y para sus familias, porque el sacrificio es en conjunto, creo yo. Y muy de acuerdo también con estos aplausos y con honor a quienes han servido y a quienes lo dieron todo, en este caso el recordar a los oficiales caídos, a los militares caídos sirviendo este país y dándonos esa libertad que todos gozamos. Pues bueno, así llegamos al final de esta emisión. Muchos tendrán fin de semana largo. Las noticias no descansan, ¿eh? Nosotros los esperamos el lunes. Gracias Alfonso Aguilar, Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo por ser parte del panel de Voz News, y gracias a ustedes por ser parte de esta familia de Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos a través de las redes sociales y muy en especial a que vaya a nuestro canal de YouTube y se suscriba. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.